Rabanitos, rabanitas, rabanites, ahora sí, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Beto? Yo muy cansado de la vida. Muy cansada, ya veo. ¿Para qué te miento? ¿Para qué te miento? Porque uno luego te vas por la vida y preguntando, ¿cómo estás? Bien. Bien cansada. Y automáticamente uno siempre responde bien, aunque estés mal. Aunque estés mal. Sí, te entiendo. O peor de mal, ¿verdad? O peor de mal, sí. Pues cansadas estamos, eso sí, cansadísimas, pero mira, al pie del cañón siempre. Seguramente como ustedes, mis rabanitas, que van apenas rumbo a su trabajo, cansadas sin dormir, como te tocó la semana pasada. Exactamente, pero pues aquí estamos con toda la actitud. Eso sí, eso siempre. Y presenta. Que se presente. Nuestra segunda parte, como bien lo prometimos, a Caleb. Exactamente, Caleb 2. Caleb 2.0. Y si quieren saber quién soy, vayan y visiten el video anterior. Exactamente, vayan al video anterior y vean. Autopublicidad. Eso es no todo. Estuvo muy interesante. Que vayan a ver el chisme de ayer. Que vayan a ver el chisme porque es muy importante. El 90%. Fuente básica de nutrición. Exacto. El 90% del episodio nos quedamos calladas, mana. Nomás oyendo y anotando. Y tomando notas. Exacto, aprendiendo, deconstruyendo. Qué delicia de episodio, Caleb. Ay, qué bueno que se la pasaron bien y que lo pusieron todo en su anote. Es muy importante tener todo anotado para que puedan recurrir a sus apuntes. Exacto. Y poder saber de qué se trató la clase. Exactamente. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Manuel? Pues antes que nada, bienvenida y gracias por acompañarnos nuevamente. Porque a mí siempre me encanta venir a chismear aquí. Porque lo raptamos. No, pues estamos casi que en tu casa. Básicamente les cuento que me dejaron encerrado para que no me saliera de aquí. Eso sí, eso sí, parece broma, pero no, es cierto. Ahora sí, man, vamos a lo que venimos. Pues resulta que el día 21 de octubre es el día de los pronombres. Y teníamos muchas ganas de platicar esto contigo porque no es fácil. O sea, hay mucha gente que aún está como muy renuente, hay otras que lo estamos aprendiendo, hay otras que por más que estamos abiertas a eso, pues como que mira, nos llega el binarismo a nosotros. Claro. Yo soy de eso. Yo también, yo. Las renuentes. Vayan al episodio. Vayan al episodio anterior. No. Esas no. Vayan al episodio anterior para ver ahí también qué es lo que nos pasa cuando se nos sale el él y el ella, que nada más existe eso. Exacto, sí pasa. Sí, a ver, claro. Cuéntanos, porque yo sí tengo, la verdad, todavía muchas dudas para mi generación, hablando de juventud divino tesoro, para mi generación fue algo que llegó que es muy reciente, entre comillas, ¿no? De asimilarlo, de reconocerlo y de incluirlo en el lenguaje y en las dinámicas de interacción con las otras personas. Entonces, sí, por supuesto, para mí ha sido complejo. Hace rato lo comentábamos, ¿no? De pronto, híjole, pregunto, no pregunto, ¿cómo me dirijo hacia ciertas personas? ¿Sabes? Entonces empieza como a generarse ahí una especie de angustia. Sí. Es desgastante. Justo para no caer en una falta de respeto o en algo que pueda llegar a ser agresivo, violento para la otra persona, ¿no? Y mucha gente de plano le vale. Le vale madre, sí. Totalmente. No existe, eso sí. No existe. No, pero para quienes sí queremos acercarnos, sí queremos saber, sí queremos como ser más conscientes del lenguaje y de las identidades. Por favor, ilústranos. Pausa. Y yo, híjole, a ver, pues es que ¿por dónde empezamos? Pues sí. Es que creo que, por ejemplo, este rollo, no sé, lo primero que se me viene a la cabeza es como de luego se me sale, ¿no? El otro pronombre. O algo que no tenía que decir y que quizá pueda pues herir algún tipo de susceptibilidad, y creo que de cierto modo es algo natural, ¿no? Porque pues tomemos en cuenta que aunque tenemos 25 años, estos 25 años hemos hablado de la misma manera. Claro. O 53, no sé. Yo sí tengo 25. Cada quien sabe sus cifras. Entonces sí creo que es algo complicado, pero que también tiene que ver con la intención, ¿no? Sí. Y que la intención también tiene que ver con el referente. Y es de hecho algo que
Si quieren saber qué onda con las referencias, pueden ir a visitar nuestro video anterior. Pero que ya hablábamos, ¿no? Que hay como cierta escasez de referencias que no te permiten a veces tener, pues, como la sensibilidad o la comprensión de por qué hay personas que tienen ciertos tipos de necesidades comunicativas, políticas, de salud, etcétera. Y tiene que ver con la cercanía y con la forma en la que socialmente se nos acerca a estos grupos. Entonces, de entrada creo que es importante saber que es un proceso en el que tenemos que ser pacientes, pero también tenemos que ser responsables. Sí, justo. Porque si es como de, bueno, pues, no sé, por ejemplo, cuando sucede algo y una persona que tú tienes cercana pues inicia en un proceso de transición, de pronto es como de, bueno, tu mamá, ¿no? Que quizá te ha llamado durante 30 años de la misma forma y de pronto es un poco complicado hacer ese switcheo. Y creo que es importante entender tanto para quien quiere tomar la estrategia como para quien está del otro lado esperando pues ese discurso reformulado, que esto es un proceso, ¿no? Y es algo que se explica más a fondo en nuestra vida anterior también. Y que son procesos, ¿no? Que vivimos en diferentes momentos y a diferentes velocidades y en diferentes etapas. Pues justo que es necesario saber que a pesar de que tenemos esta responsabilidad, también tenemos un compromiso de pues reformularlo en nuestra cabeza y luego para sacarlo pues en nuestro discurso y todo. Y del otro lado, pues también que seamos pacientes con este proceso, con las personas que están cerca de nosotras, o nosotros o nosotres, ¿no? Porque a veces creo que nos desespera mucho el que las personas no entiendan qué es lo que está pasando, que no puedan responder a la velocidad en la que pues nuestro propio proceso de identidad nos exige andar, ¿no? Entonces el primer consejo es seamos pacientes. Ojo, también es necesario desarrollar esa capacidad de comprender cuando hay una persona que genuinamente está intentando aprender para poder llevarse de una manera más adecuada con nosotros. Y pues que realmente sí hay gente a la que le gusta joder, ¿no? A la que le gusta invalidar y tal. Y eso creo que es lo que a veces llega a romper esa línea de paciencia, ¿no? De procesos. Sí, hace unos días estaba viendo un video. Disculpen aquí mi Lolita Ayala. Ya se fue. Ya se fue. Entonces, estaba viendo el video en donde me imagino que era una entrevista, un podcast, algo. Que era un chico, le preguntaba a una chava, dice, a ver, ¿cuántos géneros hay? Y ella le decía 2, masculino y femenino. Y le responde, no el otro. Dice, pero ¿qué tal si yo te digo que soy un tercer género? Y le responde la chica, dice, bueno, tú podrás ser una lámpara. Si quieres ser una lámpara, puedes serlo. Pero a mí no me vas a obligar a creer que tú eres una lámpara. Porque se sienten agredidos. Claro. Bueno, de entrada, ¿no? Sí. Mucha gente se siente agredida. Exacto. Pero, y sí, lo platicábamos en el episodio anterior. Sí. que es una resistencia muy fuerte. Claro, es una resistencia emocional, ¿no? Sí. A veces pienso que ni siquiera es racionalizada porque creo que viene desde un espacio, pues no sé si sea la palabra adecuada, primitivo, pero pues que tiene que ver con la defensa de lo que conocemos, ¿no? Claro. Y como algo conocemos, pues nos genera cierta estabilidad. La realidad es que a mí no me parece, más bien a mí no me parece que ya algo tan grave como generar ese tipo de aseveraciones sin un contexto, sin un estudio previo, ¿no? Algo que yo le respondería a esta persona que negaba categóricamente la existencia de otras posibilidades de identidad es que estudie. Porque esto no es algo del lobby gay o de la ideología de género, porque piensan que las identidades fuera de lo binario vienen de una imposición o de un adoctrinamiento de la población LGBTI, ¿no? Y la realidad es que, queridas personas, el adoctrinamiento viene del otro lado. Tiene que ver con un proceso de colonización religiosa, de colonización social, de colonización moral, que poco a poco diluyó esas historias y esas esencias, pues, que realmente son ancestrales. Algo que yo comparto y que me gusta mucho decir y que aprendí de una de mis más adoradas y admiradas amigas trans, es que las identidades trans y las identidades no binarias somos identidades ancestrales. Pienso, por ejemplo, en una población que hoy tenemos, pues de alguna manera quizá pensada o categorizada como transfemenina, que son las hijras en India, Pakistán.
Este grupo existe desde hace milenios. En realidad, por la forma en la que opera su sociedad, y eso creo que es lo que hace tan difícil comprender a estas personas que no pueden entender que existen otras manifestaciones de identidad, es que el mundo afuera no es esa pequeña cajita que tú tienes en tu cabeza. En realidad lo que sabemos sobre el universo es súper limitado. Limitaciones, pues damos por hecho que lo poco que conocemos es lo que debería de funcionar o ser verdad o real en el mundo. Entonces, de nuevo regreso al caso de las hijras, y digo las porque también es como la forma social en que las comprendemos hoy, por lo menos en Occidente. Ellas están documentadas, por ejemplo, en la epopeya del Mahabharata. Okay. O sea, se tiene documentación sobre su existencia más o menos desde el siglo III a.C. y se piensa que en la Biblia hay ciertas referencias que las señalan, que las apuntan, específicamente en donde se nombra a las personas eunuco, que son castradas. Las hijras, por ejemplo, formaban parte de un grupo que anteriormente era pues ritualizado, en cierto sentido de que ocupaban un lugar muy importante para su cultura y su cosmovisión. Y hago la anotación en este caso porque es la invitación a que se comprenda cómo se reconfiguran estas dinámicas de identidad y cómo se van reduciendo y cómo nos adoctrinan para funcionar y para pensar en función, valga la redundancia, de un sistema cis heteropatriarcal, ¿no? Pero en este caso las hijras pasaron de ser unas figuras muy importantes para la cosmovisión y ahora, por ejemplo, tienen un sobrenombre que a mí me parece brutal, les llaman ángeles de la muerte. Como no son identidades aceptadas en sus nuevos esquemas de pensamiento religioso y moral, han sido marginadas categóricamente de su sociedad. Entonces ellas no tienen acceso a salud, no tienen acceso a identidad, no tienen acceso a trabajo formal, no tienen acceso a educación, no tienen acceso, pues básicamente a ninguna de las garantías humanas a las que deberían de acceder por ser personas, ¿no? Y pues muchas veces tienen como única salida el trabajo sexual. Sabemos que probablemente en India y Pakistán la sexualidad está muy cerrada y entonces pues muchas de ellas son portadoras de VIH. Por eso se les conoce como ángeles de la muerte. Antes se les consideraba sagradas, hoy son un grupo marginado. Pienso, por ejemplo, en el caso de Filipinas. En Filipinas, para quien no sepa, Filipinas es una colonia española. Previo a la colonización española tenían un sistema de comprensión del sexo y el género de otra manera. Hoy día, 2023, en Occidente, vinculamos el género, que en realidad es un espectro social, que básicamente es qué es lo que la sociedad espera de ti según los órganos sexuales pélvicos que tú tienes y que muestras, ¿no? Entonces, si tienes una vulva, pues tienes que ser mujer y cumplir con ciertas cosas. Si tienes un pene, entonces eres un hombre y tienes que cumplir con ciertas cosas. Pero en estas sociedades, la forma en la que se comprendía estas identidades no era desvinculada, no se hablaba sobre si tu género correspondía con tus genitales o no, sino más bien el tipo de funciones a las que te podías adecuar en tu sociedad. Y en este sentido existen entre 5 y 7 categorías diferentes, que si lo traslapamos a la occidentalización como lo comprendemos, respondería a hombre cis, mujer cis, hombre trans, mujer trans, personas no binarias y personas de múltiples espíritus, por ejemplo. Cuando llega la colonia española a Filipinas, empieza un proceso pues de desaparición de estas formas, de estas categorías identitarias. Hoy, por ejemplo, pues se castiga, ¿no? El 92% de la población en Filipinas es cristiana. Entonces no existe posibilidad para nuevas o diferentes tipos de expresiones. Claro. Lo mismo pasó lo mismo pasa en Indonesia, que es un lugar como más influenciado por las ideologías islámicas, ¿no? Ahí el vivirte o el manifestar que perteneces a una identidad que no es la cis, pues es motivo de que te la piden, de que te maten a pedradas, ¿no? Entonces, creo que más bien aquí la reflexión es como hoy se castiga. Por ejemplo, en nuestro país se castiga, no es un delito ser una persona trans o una persona no binaria, no es un delito jurídico, pero sí es un delito social, ¿no? Entonces de pronto es como, se me hace un poco, pues triste que estas personas con este pensamiento tan cuadrado y tan cerrado y tan
pues alineado a las lógicas judeocristianas, etcétera, se atrevan a hablar sobre la validez que tiene o no el nombrarse a una persona de cierta manera, ¿no? Les decía les comentaba durante, no sé si fue durante el episodio o fuera del episodio, pero por ejemplo, cuando a mí me dicen soy Silla, yo digo, va. Si tú me dices soy Silla, te voy a pedir que me cuentes tu experiencia social como Silla. Y si no lo puedes hacer, pues es porque estás negando, ¿no? Estás tomándote la autoridad de invalidar una identidad y una experiencia de vida que no puedes comprender. Claro, por supuesto. Y es que también, otra vez, ya se fue. Hay muchas personas que creen, o sea, ampararse con la RAE, ¿no? Ajá. O sea, es que la RAE no lo reconoce, y es que la RAE, o sea, en la RAE hay muchas palabras que utilizamos que no las reconoce. Claro, como para decirle que utilizas tú y que la RAE no reconoce porque las usas. Exactamente. Exacto. Y nosotros somos los que nutrimos la RAE. Claro. O sea, sí, la RAE no nos dice cómo hablar. La gente que defiende tanto la RAE también me parece un poco, pues, curiosita. Porque... Por decirlo de alguna Por decirlo de una forma, ¿no? Porque, pues es que la RAE, ¿qué? La neta. Sí. A ver, pregunta de trivia. ¿Quién fondea la RAE? ¿De dónde saca recursos la RAE? La Real Academia Española de la Lengua. ¿A qué les suena? ¿A qué les suena? Escriban. Televidentes. ¿A qué les suena? Sus comentarios. Leo. No, estamos en vivo. Es que, pero, no sé, yo pensaría que del lenguaje del cotidiano se va haciendo una recopilación. No, o sea, ¿quién le da dinero a la RAE? La iglesia. No, la corona. Bueno, más o menos. Pues sí, que una monarquía tan grande que tiene además presencia en todos los continentes, porque el español se habla en cada uno de los continentes, está poco a poco perdiendo ese poder, ¿no? Entonces, ¿qué le queda? El lenguaje. ¿Qué es lo que queda de esa colonización? El lenguaje, por supuesto, por eso lo defienden encarnizadamente. El detalle es que la RAE, pues su chamba no es decir cómo hablamos, sino más bien generar los acuerdos internacionales, porque además, o sea, pensemos que el español de México no es igual que el de Puerto Rico, por ejemplo, claro, o que el de Colombia, o el de Monterrey que el de Yucatán. Ni siquiera en los estados. Entonces, o sea, de pronto cuando la gente defiende a capa y espada la RAE, se me hace un poquito, pues, chistis, por no decir ridículo, que no se planteen estas cosas, ¿no? O sea, de entrada, si en la Cuauhtémoc no se habla igual que en Iztapalapa, ¿por qué piensan que una organización de esa categoría, de esa naturaleza, debería de regular el lenguaje? Lo segundo que les digo es que el lenguaje está en constante cambio, porque ese es el otro discurso, ¿no? Es que están modificando nuestra lengua, ¿y cómo creen que van a cambiar nuestra lengua? Pues para esa gentecita que piensa que la lengua es un inmutable, pues el día que nuestro lenguaje deje de sufrir cambios será porque ya no lo hablamos. Claro. Las personas hablantes construimos el lenguaje. Luego dicen, oye, es que ¿cómo? Por la necedad o la terquedad de una persona voy a mutilar mi español. Oye, el idioma no le duele. O sea, neta, las palabras no sangran, las palabras no se quedan sin ir a la escuela, las palabras no se quedan sin chamba, las palabras no viven en la calle no asesinan a las palabras, a las personas sí. Y creo que esa es la razón fundamental para comprender y buscar adaptarse o colaborar de alguna manera al bienestar de las personas a través del discurso, porque definitivamente el discurso es un reflejo de nuestra realidad. Es que cambiando una letra no vamos a hacer que la realidad cambie. Quizá no. Quizá eso no va a acabar con los transfeminicidios. Quizá eso no va a acabar con la escasez de oferta laboral digna para la banda no binaria. O quizás no de forma inmediata. Claro. Pero sí marca un cambio. De pronto es entender que existe conviviendo con nuestra realidad, ¿no? Entonces, definitivamente el discurso es parte del reflejo de lo que somos. Entonces, pues no manchen así de, oye, no es que no, porque la otra, inventar. No entendemos. Es que si recortamos y cambiamos las letras, no nos vamos a entender. Pero cuando mandabas SMS, ahí andabas ¿sí? quitando vocales, juntando letras, quitando espacios. Hablando con la F. Si usted entiendes, que hablaba con ¿verdad? La F en la secundaria. Entonces, ¿no quieres o no puedes? Claro, sí, toda la razón. Yo escribo verdad, indignado. O sea, así de... ¿verdad que no sé? BDD, exacto. Yo escribo así. Luego y yo hay gente no te entiendo, man.
pero te respeto. Yo sí le digo, cuando no entiendo, así de, oye, no entendí. También vale. Sí, Creo que claro. se vale, ¿no? Sí, Pero sí, no desde el entendí. rollo de, bueno, ¿cuál es el objetivo? Pues que nos comuniquemos. Claro. 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 O sea, que no hay pretexto. O sea, ya, basta de los pretextos. O es más, luego escriben un corazón con el signo este de mayor y un 3. Y saben que es un corazón, ¿no? Entonces, Yo no pues sí, entendí eso. el 3. Cuando pones un... Un mayor y un ya, 3. ya. O sea, ese va a sabes ser que es un nuestro nuevo corazón. símbolo. O sea, si te quieres comunicar, te vas a lograr comunicar. Claro, Sí, sí. pero no le pongas una E. Pero no le Ah, pongas sí. una E. O sea, sí dices tú la F. Bueno, ¿por qué la F no les rompió cuando la utilizaron? Y no la reconoce la RAE. Jijiji, jajaja, qué divertido, ¿verdad? Ay, O sí. sea, ¿os acuerdan de cuando existía esa red social de la M? En donde éramos emos. No. La red social de la M. De la M. Y que escribíamos con mayúsculas y minúsculas. Y en lugar de todas las S y las S escribíamos Ah, con claro. Z. Ay, sí, 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 sí. Metaflog, pues. Claro. Yo no tuve. Sí. No, Ay, yo tampoco tuve, pero sí sabía que existía. Pero sí escribían así rarísimo. Ah, sí, sí. Y lo muy curioso es que la misma generación que utilizó esa red y escribió de esa manera es la que ahorita Exacto. se ataca, se Exacto. convulsiona. Ay, por Acuérdense, favor, acuérdense. no sean ridículos. Búsquenle en Exacto. sus cajas de recuerdos, Ándale. los chismógrafos. Ándale, abran su cuenta del Messenger, ándale, Abren su cuenta del Hi-Fi. para que vean lo que es la vergüenza. Los Allá. atacando a... Órale, ábralo. Ay, No es cierto. Vayan en paz a sus trabajos. O sea, nada más váyanse pensando esto. Sí, Eso no. sí, es Qué cierto. óvole, ¿no? ¿Ves? Es que Hace rato estabas comentando estas 5... No me recuerdo cómo lo nombraste. Identidades, espectros. Hombre cis, mujer cis, hombre trans, mujer trans. trans, no binarias. No binarios. Y múltiples. Ah, que de hecho también múltiples. había ciertos lugares en donde existía como un reconocimiento diferente de las personas intersexuales. Porque también formaban Claro. parte del espectro. Pero Claro. justo, ¿no? O sea, es que es bien curioso porque creo que este es el momento en el que deberíamos de volver a pensar desde dónde estamos comprendiendo eso que queremos comprender de Claro. la diversidad, ¿no? Porque, o sea, si lo queremos comprender desde lo que dijo un médico americano, blanco, heterosexual, cisgénero, sí, sí. propietario de su casa, etcétera, etcétera, con etcétera. auto, con perro, con una familia tradicional. Con éxito tradicional, Con éxito ¿sabes? Entonces es tradicional. como, ajá, ok, pero ¿qué de cercanía puede tener esto con la realidad de estas historias, no? Claro. O, por ejemplo, yo a veces pienso mucho en el vocabulario médico y cómo eso nos impacta, ¿no? Como en la diversidad, particularmente porque es lo que vivo, ¿no? No podría hablar de otras cosas porque esto es lo que me cruza más directamente. Y cómo eso impacta la forma en la que nos construimos, ¿no? Que también hablamos, nos llaman disforia como diagnóstico y entonces convertimos esto en un proceso de dolor, de enfermedad, de anormalidad. Entonces, pues creo que también está padre reflexionar desde dónde hemos aprendido eso que tenemos en la cabeza, ¿no? Y ¿Cómo vuelvo no al punto de los replicamos esos referentes. mismos modelos? ¿Cómo no los replicamos? Claro. Porque claro, también dentro de la comunidad, si esos son los referentes que tenemos, eso es lo que aprendimos, Claro. igual que en la familia, es lo que seguimos replicando. ¿Cómo salir de esos lugares y darle la vuelta, no? Claro. Y duele, también decíamos, duele. Decíamos. Porque tiene que ver con desarmar, con desmontar eso que te enseñaron y que te causa seguridad. Ay, qué Exacto. padre, sí, porque la cosa es así. Yo ya sabía que esto iba a ser así. Yo ya sabía que el mundo funcionaba Sí. así. Claro, sí, como lo decíamos justamente antes de empezar a grabar, el hecho de tener una deconstrucción o empezar a conocer pues de temas o empezar a romper con prejuicios o educación que tenemos ya generacional, sí es muy doloroso, Claro. te confronta, te vulnera, te duele, o sea, sí simbra todo aquello que te enseñaron en algún momento y que creciste con eso. Y de alguna manera siento que también es como un, pues no sé si un divorciecito o una separación, ¿no? Porque creo que muchas veces, incluso como apelando a nuestra noción como sociedad y como cultura, por ejemplo, de nacionalismo, siento que vinculamos Claro. nuestra patria, por ejemplo, también a la relación que tenemos con nuestras madres y nuestros padres, ¿no? Sí. Y siempre decimos, es que nuestra moral y nuestro valor fue lo que me dejaron mis padres. Claro. Cuando de pronto nos damos cuenta de que
eso, ojo, ¿no? El hecho de que no comprendamos ciertas cosas no quiere decir que tuvimos una mala crianza o quien nos crió fue una mala persona, lo hizo mal, sino pues que también era un reflejo de lo que tenía al alcance, ¿no? De sus muchas o pocas herramientas emocionales, de sus muchas o pocas herramientas sociales, culturales, conocimientos, etcétera. Entonces creo que es muy fuerte y muy difícil hacer ese ejercicio de separarte, porque creo que también de alguna manera te rompe en el sentido de que te desvincula con tu raíz, ¿no? Claro. Y que es justo eso que te da seguridad, así, lo que me dejaron mis padres, ¿cómo me voy a separar sí, de lo justo que me es como dejaron? En una cultura, perdóname, en una cultura que le rinde, valga, culto a la familia. Exacto, Claro, exacto, a muchas personas nos pasó eso, es ¿no? una herencia. Te sales, rompes tantito esa estructura y sientes que estás traicionando a tu mamá, tu papá, tus abuelas, tus abuelos, tus alta ancestros, traición. es alta traición. Si eres lo peor del mundo, Exacto. ¿no? Exacto. Fuerte. Como lo dijimos hace rato, estábamos charlando antes del podcast, ustedes Nos encanta saben. el chisme. Nos encanta la chisma. Ya vamos a tener programas en vivo. Con público. Exacto. Eso sí, eso sí. Que estábamos, De los bloopers. sí. Estábamos diciendo que hace tiempo yo entré a terapia y que me preguntaba mi psicóloga qué hacía yo cuando me levantaba y decía que hacer mi cama. Comparándolo en sesiones después que me había enseñado mi mamá, que fue lo primero que me enseñó fue hacer mi cama. Entonces de ahí yo crecí obedeciendo a mi mamá todos los días de mi vida, y era lo primero que hacía, obedecer a mi mamá. Me suena mucho justo a esto que estamos diciendo de cómo conservamos esas enseñanzas familiares de tu mamá, de tu abuelita, que pues en México la imagen de la mamá y de la abuelita y de la familia es tan es muy arraigada, es muy querida, es muy conservadora, o sea, roles. Y el rol. Claro. Claro. Hay que hacerle de comer al papá o al jefe de familia, porque no toda la mecánica de la familia está tan arraigada. Claro. Que tú rompes tantito eso, lo Es mueves súper del lugar. cuestionable, ¿no? Es muy Y te lo, fuerte. sí, claro, es muy cuestionable. Y de la familia también, cuando sales de esa cajita en donde toda tu familia está metida de pensamientos, tradiciones, de educación, o sea, cuando sales es cuando todos se te echan encima. Lo platicábamos también hace rato. Sí. O sea, cómo la familia te empieza a juzgar, te empieza a criticar, te empieza a señalar, te empieza a hacer, a rezagar, te empieza a discriminar por pensar distinto. Ahora imagínate las identidades trans, las identidades no binarias. O con los pronombres, cuando Exacto. empiezas, ¿no? a cuestionarte primero y a identificarte, ¿no? Después, tengo una duda con eso. ¿Qué relación hay, o si hay o no, relación de los pronombres con la expresión de género, con la identidad sexual? Ok. Bueno, es que en realidad el tema de los pronombres también es como muy subjetivo, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, dan por hecho que todas las personas que se identifican como no binarias utilizan el pronombre ella, ¿no? Ajá. Y no es así. Puedes conocer a una persona no binaria que utilice para representarse el pronombre ella, o que utilice el él, o que utilice ella, o incluso hay personas que no utilizan ninguno, que diseñan formas de comunicación que son totalmente neutras. Hoy venía con un cansancio fatal en el autobús porque me encerraron durante 3 horas en el metro y luego llegué a la fila con 5,000 millones de personas para la combi, después de un día con un total calorón en el que tuve un chorro de tarea y en el que estuve atendiendo además un chorro de gente en mi trabajo. Como yo, o sea, ya te da una reseña de su vida y de pronto creo que también tiene que ver con la sensibilidad para escuchar a las otras personas, ¿no? Como no me dio pauta de pronombres, ¿no? Podría pensar a lo mejor que se comunica de una manera neutra porque quizá no utiliza ninguno. Y creo que esto responde mucho a tu pregunta sobre, oye, si no sé qué hacer con esta persona, ¿cómo me acerco? Y la recomendada es neutralicemos. O sea, neutraliza tu lenguaje durante un corto tiempo de conversación y muy seguramente la persona te dará pauta, porque pues sí de pronto puede resultar incómodo cuando no conoces a alguien llegar así, ¿cuál es tu pronombre, no? De entrada no sabes si la otra persona es sensible a este tipo de preguntas. Exacto, porque qué tan válido es. Me ha tocado incluso en entrevistas
que es como, ya que entra dentro de los datos, digamos, personales, cuáles son tus pronombres. Pero qué tan válido es hacer la pregunta tan directa y tan abierta o no. Pues creo que también tiene que ver con el contexto. Por ejemplo, pienso en, no sé, hay como ciertos espacios culturales que ya lo hacen, o he visto ciertas instituciones que lo aplican, o incluso lo veo ahora como con entrevistas de trabajo. Me ha tocado ver eso, ¿no? A mí, por ejemplo, a mí me daría seguridad, porque por lo menos sé que en el momento en el que establezca la comunicación, la otra persona va a saber cómo referirse a mí, ¿no? Digo esto a título personal. Sí, claro. Y creo que tiene cierta lógica, porque a lo mejor si vas a atender en una consulta médica a una persona que puedes o no volver a ver, pero que necesitas como ciertas pautas para poder establecer pues un espacio de confianza y seguridad, creo que puede ser útil, ¿no? Quizá si vas en la calle y, no sé, ves a una persona conocida y te presenta a su amix, así de, hola, yo soy tal, ¿cuál es tu pronombre? A lo mejor es como de, ¿qué onda, no? O por ejemplo, pienso de personas que quizá no están como tan cercanas a los temas de la diversidad, quizás si les planteas eso como que se salgan de cuadro, ¿no? Lo cual también me parece importante, o sea, me parece una oportunidad para que se replanteen por qué me están preguntando esto. ¿Hay otras posibilidades? Por ejemplo, los formularios, ¿no? Sí pienso que en estas interacciones directas a veces es extraño, ¿no? Incluso me ha tocado escuchar quienes dicen, ¿cuál es tu identidad? ¿no? Para saber cuál es tu pronombre. Eso también me parece así como un poco, hey, espera, quizá la otra persona no se siente tan segura como para decírtelo. Claro, y que a lo mejor, como bien decías, no hay relación alguna o correspondencia literal, ¿no? O lógica dentro de la lógica. O que podría ser no necesario, ¿no? O sea, si me estás saludando y me vas a, no sé, a vender un café, como, ¿por qué te interesa ver cuál es mi identidad? Exacto. Si estoy yendo a una consulta odontológica porque tengo una carie, ¿por qué te interesa ver las piernas? Claro, por supuesto. Entonces creo que también tiene que ver como con la correspondencia, ¿no? O sea, en qué contexto estamos que necesitaríamos conocer ciertos datos sobre la otra persona. Pero lo que decía el pensador filósofo, el sociólogo Michel Foucault, que por ahí también tiene cáncer de pero es muy interesante, ¿no? Que decía, muchas veces cuando tú conoces a una persona, tu interacción con la otra persona depende de por cómo la ves. Claro. O sea, pareciera que el deber ser como para poder establecer una comunicación adecuada, y según las personas que dicen que las otras identidades no existen, es como de, entonces vas y le metes la mano en el pantalón a la persona para saber cómo hablarle. Y aquí respondo a la otra pregunta. Tu expresión de género no necesariamente está amarrada a tu identidad y a tu pronombre. La expresión de género de una persona más bien tiene que ver con la forma en la que le gusta representarse. Y es muy subjetiva, porque quizás yo puedo pensar que me veo súper femenino, porque toda mi vida he tenido como referente de masculinidad, por ejemplo, un hombre en un uniforme militar. Para mí el no usar un uniforme militar podría ser, es un ejemplo, porque no es así la realidad, podría ser un ejemplo de poca masculinidad, ergo feminidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí esto podría ser femenino, porque está situado en mi contexto, en mi imaginario propio. Que sí puedes, bueno, así como vienes con esa camisa como colorida, con el estampado, ¿no? Sí podría ser, o sea, claro, totalmente en ciertos contextos podría ser muy femenino, claro, aunque la camisa sea de un corte masculino. Claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, el tema de la feminidad y la masculinidad como categoría pues como de demostración social o de expresión, pues es muy subjetiva, ¿no? Claro. Más bien creo que pues también nos hemos ido cuadrando mucho, ¿no? Y esto creo que también corresponde a personas que no necesariamente son trans o no binarias, ¿no? Puede ser una persona cis, puede ser una persona heterosexual, puede ser una mujer cis heterosexual que no se siente cómoda con el imaginario de feminidad que tenemos, ¿no? Y el hecho de que no te pongas zapatos y te pongas unas botas de trabajo de casco porque te vas a subir al metro y te pisan, que te pongas un pantalón tipo cargo porque los pantalones para mujer no tienen bolsas, que te pongas encima una sudadera porque si muestras parte de tu cuerpo en la calle te acosan sexualmente, pues eso no te hace ser una persona masculinizada, ¿no? O sea, si te veo vestida de esa manera, pues no es que te tenga que hablar de una manera masculina, ¿sabes? Entonces, pues más bien
creo que esta es como la segunda parte de comprender que hay como aspectos más importantes que cómo vemos a la persona para comprender quién es. Claro, que es de hombre. Y yo. O de dónde la agarraste y yo. No lo sé. Digo, o sea, es que no me fijo, ¿sabes? O sea, la vi, me gustó, me la puse con... Sí, ya sé. Me la probé, me la quedé. Me quedó, me gustó, me compré. ¿No? Por ejemplo, amigo, así una cosa, ya no me convulsiona, nada más bien me divierto mucho ver ¿Sí? de las fiestas de revelación. Ay, Dicen sí. de género. No, Yo la neta pienso, ¿cómo sabrán? ¿Habrán ido a consultar a las oraculeras o qué para saber cuál es su género? Porque pues el género social, el sexo es lo que tienes entre las piernas, ¿no? Entonces cuando dicen así de, pues, fiesta de presentación de género, primero digo, wow. Y luego cuando veo que sale el globo rosa y el papá se ¿Hasta dónde llegaron el ultrasonido? 8D. Sí, no, ya. Entonces, eso me da mucha risa. ¿Desde cuándo el rosa es para niños y el azul para niños? ¿Desde cuándo? La neta, desde siempre. Entonces, desde la época de... ¿De qué? No, pues desde siempre. De las cavernas. Sí, y es como, no, es interesante. Por ejemplo, durante las cruzadas francesas, el rosa era más bien un color muy masculino. Sí, exacto. Porque pues como eran con sus ropas blancas abajo de las cotas de malla, pues cuando mataban otro cristiano, literal, pues se manchaban de sangre y pues ustedes saben que la sangre no sale así. Y antes pues no había de esos quitamenchos maravillosos que tenemos ahora. Entonces la ropa se quedaba rosa. Y decían, wow, qué viril eres por tu rosa, cuántas vidas te has llevado entre las manos. Y el azul, ¿Cuántas vidas te has llevado entre las manos? Entre las manos varias. y el azul, por ejemplo, era el color de la nobleza, ¿no? Exacto. ¿De qué te estás acordando? O los tacones, las pelucas. Los tacones. No, y es que no es que desde siempre la masculinidad, ay, eso es algo bien, para que vean, eso sí es reciente. Eso sí es reciente, ese sí es nuevo, así siglo XX. Bueno, Sí. siglo XVIII. Sí. Pero pues sí es como, o sea, de pronto cuando empecemos a tener estas dudas, yo les invito a que estudien, vayan, lean, busquen fuentes distintas, busquen distintas perspectivas, porque de otra manera ustedes no pueden tener un propio criterio, se van a quedar con el criterio de otra persona, y entonces sí están siendo influenciados por la otra persona, porque ustedes entonces no tienen ni la herramienta, ni la información, ni los conocimientos necesarios para formular su propio pensamiento. Y entrar a cuestionarse, ¿no? Claro. Cuestionarse si lo que estoy diciendo. Eso. ¿Por qué no nos cuestionamos o se cuestionan? Porque yo ya lo hice. ¿Por qué no se cuestionan desde eso? ¿Desde cuándo el rosa es de niñas? Desde siempre. Desde siempre. ¿Quién me dijo? De entrada, ¿quién me dijo y quién me aseguró que desde siempre? ¿Y cuándo es desde siempre? Exacto. ¿Y por qué no puede ser de otra manera? Es que las pinturas rupestres eran rosas. Claro, pero es como... Ya son eso. Pero no hay un cuestionamiento, autocuestionamiento, ¿no? De... ¿será? Pues es que eso es lo que te rompe el status quo. Es que a mí me lo dijo mi familia. Y está padre, o sea, qué bonito que tengamos ese vínculo y esa lealtad, pero eso de pronto no nos imposibilita, pues, como dices, reflexionar y cuestionarnos, ¿no? Porque creo que lo ejercitamos. Cuando nos peleamos con alguien de nuestra familia y supimos que la embarramos, lo reflexionamos. Cuando nuestro jefe nos dice algo y no nos gusta y le contestamos mal, nos tomamos una figura de autoridad, nos preocupa y lo cuestionamos. Yo no. Yo y mi problema con la autoridad. Sí. Con algunas personas. ¿Tienes un conflicto con la autoridad? Somos. Sí, entonces pues es como también cuestiones esa forma en la que se vinculan con las otras personas, ¿no? Aquellas que no necesariamente están en su línea consanguínea o aquellas que no necesariamente tienen una jerarquía superior a la de ustedes. Entonces creo que también es padre porque creo que a través de esa forma y de esa incomodidad es como logramos crecer. Si todo el tiempo nos quedamos en esta idea de que el mundo es tan chiquito y tan pintoresco y tan cuadradito como nos lo dicen,
pues va a ser difícil que aprendamos otras cosas, que logremos ver más allá, que logremos comprender otras formas, ¿no? Y eso pensándolo en todo sentido. O sea, si de pronto nos sucede en nuestra nación, en nuestro país, en nuestra comunidad, con personas que de alguna manera tienen un contexto similar al nuestro, yo pienso así de pobre de ti si un día tienes que mudarte a otro lugar en donde exista una cultura distinta, porque vas a sufrir mucho. O te la vas a vivir cuestionando todo. Claro. Y eso es sufrir, amigos, porque como estar todo el tiempo en conflicto entre lo que está pasando en realidad contra lo que tú pensabas que era la vida, pues es... Yo neta pienso, antes me daba mucho coraje, pero ahora más bien lo veo como desde la compasión. Y también por haber pasado por ahí, porque yo no soy la misma persona que hace 10 años, ¿no? En lo que soy y en lo que pienso. Y cuando vuelvo atrás, incluso a esa negación categórica que tenía sobre mi identidad y mi orientación sexual, pienso que no hay nada más terrible que censurarte, que no hay nada más violento que estancarte, que no hay nada más cansado que vivir con frustración, con enojo, con odio, con desprecio, porque esas emociones tan displacenteras definitivamente son más desgastantes que la empatía, que la escucha, que la comunicación. Entonces, si pudiera darle un consejo a la gente que nos está escuchando es, cuestiónense eso, así de pronto como a veces la regamos con nuestra pareja, como lo regamos con nuestra familia, en nuestro espacio de trabajo, porque tienen una cercanía o un significado distinto para nuestras realidades, nos damos como tan sensibles con ellos, ¿no? Insisto, quizá sí sea un reto para ti adaptar tu forma de discurso, quizás un reto para ti entender otras formas de identidades, otras formas de expresiones y de vida, pero pues de nuevo, ¿no? Al lenguaje no le duele, al pronombre no lo estás mutilando, porque no tiene, o sea, es vivo en el sentido de que cambia, pero no en el sentido de que siente, no en el sentido de que pues tiene esta realidad humana a la que se confronta. Entonces, pues tomen en cuenta eso. A ustedes podría costarles un poco, a la otra persona podría significarle todo, el hecho de que una persona entienda que tiene un sentido su vida. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con respetar los derechos humanos de todas las personas. Porque son derechos humanos a final de cuentas, ¿no? Y les estás coartando y estás omitiendo y visibilizando sus derechos. Claro. Y hay que pensar en eso antes de emitir cualquier opinión. Claro. Y como dice Caleb, pues investiguen, ábranse al cambio, porque ustedes mismos están cambiando todo el tiempo. Ustedes mismos, como dice Caleb, no hablamos como hace 10 años. No pensamos como hace 10 años, ni siquiera como ayer incluso. ¿No? Entonces, Caleb, muchas gracias. Esperamos una tercera, cuarta, quinta parte. A ver qué nos inventamos, a ver qué otros temas salen. Seguro saldrá. Exactamente. Pero ¿Y sí, en dónde te podemos encontrar? pues... ¿Otra vez? No les voy a decir, vayan al video anterior. No es cierto. Bueno, yo colaboro en Somos Voces directamente. A mí me encuentran a través del área de educación. Pueden venirse directamente aquí al espacio que está en Misa número 23A, en la zona rosa, Colonia Juárez. Estamos muy cerca de todos los transportes públicos de la zona. Entonces no hay excusas, láncense acá. Y en este sentido de buscar información, pues creo que pueden acercarse también a buscarla, ¿no? Tenemos como esta variedad entre perspectivas sociológicas, antropológicas, históricas, culturales, artísticas, científicas también, ¿no? Porque no estamos en una pelea con la ciencia, sino buscamos generar un diálogo que sea funcional para toda la gente. Entonces aquí pueden venir a informarse, tenemos un montón de talleres, en el programa vamos a seguir haciendo un montón de cosas. Aquí mis amics tienen unos contenidos súper interesantes que son fuentes de información que viene de personas expertas finalmente. Entonces no pierdan la oportunidad de visitarnos. También pueden estar al pendiente en @somosvocesmx, en Facebook, Twitter, todas las que siguen saliendo estamos igual. Entonces pues aquí les esperamos. Muy bien, Rabanite, recuerde, voy rápido porque se nos está acabando la pila también acá. @RabanLosChilangos en Instagram, en Facebook, RChilangosMX en X, antes Twitter, y en YouTube, RabanLosChilangos también. Y recuerden darle a la campanita, suscribirse, compartir, comentar, todo. Eso, y rapidito pues, les mandamos harto beso a papacho y agarrón de nalga consensuado, y les mandamos harto
besazo hasta lo más hondo y profundo de su género, de su identidad y de sus pronombres. Eso. Eso, mamones, vámonos, si no se nos acaba esto. Se nos acaba. ¿Se logró? Se logró. Se logró. Televisa. La Rosa de Guadalupe.